Hola, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Aquí estamos nuevamente encontrándonos de esta manera virtual. Ya todos saben que mi nombre es Marcela Macías y que este es el video 7 de clases para Filosofía en Enfermería 1, Introducción a la Filosofía y Ética Profesional de la carrera de Enfermería e Introducción a la Filosofía de la carrera de Abogacía. Bien, vamos entonces a comenzar. Ustedes ya tienen que haber visto el video anterior. El video anterior es en el que comenzamos a ver la unidad 3 de los programas. En la unidad 3 nos hemos ubicado en la historia del pensamiento filosófico. Y lo que ustedes hasta acá ya han visto, lo recordamos rapidito, es que cuando nos remontamos al origen de la filosofía occidental, nos vamos a ubicar ¿a dónde? En Grecia, ¿sí? Y ya hemos visto que estudiando el pensamiento griego antiguo, podemos diferenciar tres periodos dentro de la Grecia antigua. El periodo cosmológico, que es en el que me ocupé en el video anterior, es aquel en el que se escinde la filosofía del mito o la religión. Comienzan a surgir estos pensadores, los primeros pensadores a los que se les llamó los pensadores físicos o los físicos. Y de allí hemos visto que el centro de atención era encontrar de dónde surgía o habría podido surgir todo lo que existe. Bien, por eso se los llamaba pensadores cosmológicos, porque su preocupación no era el hombre, sino que era el cosmos, el universo, debido a este tema de la admiración, bueno, que ya ustedes lo han visto en el video anterior. Ahora vamos a ver, en el video anterior, comenzamos a ver que después de esa primera etapa pasamos a una etapa que se ha dado en llamar periodo antropológico. El periodo antropológico tiene ¿por qué se llama antropológico? También lo vimos. Se llama porque es el periodo en el que los pensadores comenzaron a centrar su mirada en el ser humano, en el hombre, y especialmente en ellos mismos, desde fundamentalmente su capacidad de llegar a la verdad hasta la posibilidad y la capacidad de la práctica de las prácticas políticas. Ya vimos que también que la palabra política proviene de la idea de polis. Entonces, así muy rápido el repaso, ya hemos visto que en el periodo antropológico encontramos un grupo de pensadores que en realidad sí eran filósofos, que eran grandes maestros, pero ¿qué pasó? Comenzaron a desviar ese rumbo de la filosofía como buscador de la verdad por el hecho de que eran requeridos para que los jóvenes pudieran participar de las prácticas democráticas y desviaron el rumbo porque comenzaron a cobrar por enseñar y debían aparentar ser algo así como sabios. Entonces, cuando el filósofo cree que es un sabio, deja de ser un filósofo. Porque justamente el filósofo es un eterno buscador de la verdad. Y sabemos que la verdad no se puede tomar de manera absoluta. Entonces, la filosofía, ya hemos visto, es eso, es dejarse interpelar por preguntas y por ideas y por temáticas
para que salga un producto filosófico, para llamarlo de alguna manera. Entonces, los sofistas, que podemos nombrar, hay muchísimos pensadores de esta época dentro de la sofística, pero por ejemplo, Protágoras fue un gran pensador y fue un sofista. Gorgias, que se lo conoce por cómo sería la soberbia, que dice la historia que él se paraba en medio, se paraba en el ágora donde se reunía el pueblo y le decía, preguntad, le decía a los jóvenes. ¿Qué quería decir eso? Pregúntenme lo que quieran, que todo voy a poder responder. Tenían los sofistas, yo les dije a ustedes, esta habilidad de la práctica de la oratoria y de la retórica. Por lo tanto, sus discursos eran convincentes, apuntaban a convencer. ¿A qué lleva esto? A que empezaran a relativizar, que de esto también hablamos, las verdades y, como les dije recién, se desvíe el rumbo de la verdadera filosofía. En el otro video quedé en ese punto, cuando les dije, entre medio de estos sofistas aparece un personaje de la historia que dicen que tenía un aspecto muy, muy humilde en su forma de vestirse y era, dicen algunos, tiene que haber parecido que se confundía, como si no se confundía él, sino que se lo confundía con un sofista más, o con los sofistas. Y no era, porque yo les dije, y en esto quedamos en el último video, que era justamente esta persona, si tenemos que nombrar la idea de el filósofo, lo nombramos a él. Y me estoy refiriendo a Sócrates. Bien, entonces ahora sí comienzo con esta guía que voy a tratar de que en esta media horita que dura el video poder terminar de darles los puntos esenciales de la unidad 3. Pero recuerden que yo solamente los oriento con los videos, pero ustedes tienen que profundizar, tienen que estudiar y tienen que hacer los resúmenes en el cuaderno a medida que van viendo los distintos temas. Ese cuaderno que va a ser un documento muy importante para que los docentes evaluemos este proceso cuando nos podamos encontrar de manera presencial. Así que, bueno, vamos a hablar de Sócrates. Sócrates, entonces, es un verdadero filósofo. Es perseguido justamente por los sofistas, que eran quienes tenían o ejercían de alguna manera el poder de la época. Sócrates, yo les dije a ustedes, ubiquémonos en aquella Grecia de auge, ¿verdad? De auge en todo lo que hace a lo poético, a lo político, a lo humano. Pero ocurre, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las dos ciudades que entre ellas competían de alguna manera y que tenían características diferentes? ¿Qué ocurre entre estas dos ciudades, Esparta y Atenas? Se enfrentan en una guerra, que es la guerra del Peloponeso, y como resultado de este enfrentamiento gana Esparta. Entonces es la que impone, porque en la antigüedad así se daban las cosas, cuando había un conflicto bélico, una situación bélica, quien ganara se apropiaba de su territorio e imponía sus normas y sus costumbres. Era una forma de ser, eran pueblos expansionistas en general. Atenas no lo era, pero dadas las circunstancias tuvo que enfrentarse. Indudablemente que la posibilidad de los atenienses de ganar la guerra era mucho menor, porque ya hemos visto algunas características de Esparta,
que el ideal espartano era el ideal físico, era el guerrero, etcétera, etcétera. Bueno, Sócrates, voy a los puntos más importantes. La mamá de Sócrates era partera, partera. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes los chicos de enfermería lo saben muy bien. Y que el partero es aquel que ayuda a la mujer cuando va a tener a su hijo o a sus hijos. Entonces, partera, traducida la palabra que significa partera del griego, se la conoce con el nombre de mayéutica. Mayéutica quiere decir partera. Bien, la mamá de Sócrates era partera, o sea, ayudaba a las mujeres a que den a luz a los hijos. Entonces, Sócrates era un filósofo muy ocupado de la educación y especialmente de la educación de los jóvenes. Fíjense, ¿no? En aquella Grecia antigua, que este pensador haya expresado alguna vez, según lo cuentan sus discípulos. ¿Por qué digo lo cuentan? Porque Sócrates no escribe ningún libro. Él enseñaba de manera verbal e iba instruyendo y tenía grupos de jóvenes que lo seguían. Entre los jóvenes que lo seguían lo podemos encontrar a Platón, que ya nos vamos a ocupar enseguida. Voy a puntualizar los temas más importantes de Sócrates. Esto da para hacer 50 videos, pero yo les voy a dar para que ustedes tengan la guía de dónde van a centrar la mirada cuando lo vean. Sócrates, les decía, en su vida, aparte de ser maestro de los jóvenes, incomodaba a la gente que eran los que ejercían el poder. Entre los que estaban casi todos eran los sofistas. Entonces, ¿qué pasa con Sócrates? Sócrates de alguna manera los incomodaba y ya les voy a contar por qué. Porque el método socrático consistía o los métodos socráticos, consistía en la ironía, la mayéutica y el razonamiento inductivo. ¿Por qué estos tres? ¿En qué consiste la ironía? La palabra ironía ustedes la conocen, la conocemos tal vez no exactamente con el mismo sentido que la ironía desde Sócrates, pero todavía alguna relación el significado de la palabra guarda con aquella ironía de Sócrates. ¿Qué quería decir ironía? Es un método mediante el cual una persona hace preguntas y el interlocutor responde buscando verdades, pero el que hizo la pregunta repregunta y vuelve a hacer preguntas hasta que va hilando finito hasta que quien responde, a veces con mucha soberbia y como yo lo sé todo, empieza a él mismo darse cuenta que no se puede conocer la verdad absoluta. Entonces, en este juego de la ironía, Sócrates desenmascaraba a los sofistas adelante de los jóvenes, que eran quienes los buscaban y les pagaban. De hecho, que dicen, por ejemplo, que Protágoras fue rico por todo lo que había ganado enseñando a los jóvenes. Entonces, la ironía socrática consistía en esto. La mayéutica, que si decimos mayéutica, ayudar a las mujeres a tener los niños, los hijos, él decía, yo ayudo a los jóvenes a parir ideas, porque las ideas se pueden parir, hay un parto de ideas. ¿Cuándo? Cuando lo mismo que la ironía hace con los demás, o se puede hacer con los demás, empezando con uno mismo, a uno mismo ponerse al jaque y rebatir lo que uno cree que sabe o que conoce, y va a empezar a sacar de adentro
cosas que creía saber y que en realidad no sabía. Entonces dice Sócrates, vamos descartando todo lo que no es pura verdad o conocimiento, lo vamos sacando y vamos llegando al fondo de nuestro propio ser. Cuando llegamos al fondo de nuestro ser, nos vamos a dar cuenta, y acá hay una frase que lo caracteriza. Él dice, cuando yo llego al fondo de mi propio conocimiento, me doy cuenta que lo único que realmente sé es que no sé nada. ¿De dónde saca Sócrates esto? Y bueno, dice la historia que en realidad este método lo saca porque él acude al templo de Apolo, en la ciudad de Delfos, y que ahí ve la frase, conócete a ti mismo. Y entonces él dice, si el Dios me está diciendo que me conozca a mí mismo, es porque adentro mío, yo mismo debo ser una caja de verdades. Entonces la verdad no la voy a ir a buscar afuera, la voy a buscar introspectivamente. Cuando llegue a ese estado de ignorancia, recién voy a poder ascender hacia la verdad. No sé si les he sido gráfica. Entonces, Sócrates propone como método tomar conciencia de la propia ignorancia, pero no es una ignorancia que lleve al pensador a la desesperanza, a la desesperación, yo no puedo conocer nada, sino que es haberse limpiado de lo que es mera opinión y quedar con ese solo sé que no sé nada. Es el comienzo de salir y de que nuestras ideas puedan salir a la luz, ¿sí? La mayéutica, parir ideas. Bien, y les dije que también el razonamiento inductivo tiene que ver con el método socrático. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que es la inducción. La inducción es partir de premisas particulares para llegar a una idea general, ¿sí? ¿Por qué decimos que Sócrates utilizaba el pensamiento o el razonamiento inductivo como método? Porque iba partiendo de distintas situaciones para lo que él quería llegar era a la esencia de cada una de las verdades que quería conocer. Entonces, partiendo de las particularidades, peleándose con él mismo y cada uno buscando la verdad, lo que quería era llegar a encontrar la esencia. Cuando creía encontrar la esencia, ¿qué se puede hacer? Si yo ya sé cuáles son las notas esenciales, lo que no le puede faltar a algo para ser lo que es, ya lo hemos visto en metafísica, puedo definir. Entonces Sócrates se esmeraba por definir. ¿Por qué hago así un cuadradito? Poner fin, poner ahí adentro lo que algo es, la esencia. Bien, ¿qué le pasa en la vida? ¿Qué pasa en la vida de Sócrates? Sócrates, ustedes ya han leído la Apología. La Apología de Sócrates es en realidad, es una obra que escribe Platón, es lo que ustedes han leído, y que lo que describe es cómo se defiende Sócrates en un juicio que le hacen, un juicio por corromper a los jóvenes, por corromper a la juventud, porque la hacía pensar. Entonces lo acusan de aceveia, que es justamente el delito, era el delito de corrupción de los jóvenes. Como él era una persona que había predicado siempre el respeto a la ley y el respeto por los demás, los amigos, cuando saben que lo acusan y que la pena en caso de salir culpable del juicio era beber cicuta, o sea, un veneno, pena de muerte, entonces los amigos y los discípulos le arman una estrategia para que él se escape. Y él dice que no podía escaparse, que él iba a enfrentar el juicio, porque si él se escapara, estaría contradiciendo las leyes, que es lo que él siempre dijo que había que respetar. Entonces, ¿qué hace Sócrates? Enfrenta el juicio, se defiende, hace su defensa,
y en esa defensa hace, en realidad, muestra todo la falsedad de los sofistas y muestra la verdad de la filosofía. Finalmente, seguramente que ustedes ya la han leído la Apología, van a ver cuál es la sentencia: culpable. Entonces, debe beber la cicuta y cae muerto. Bien, esto Sócrates tiene, ya les dije, varios discípulos. Uno de los discípulos es Platón. Platón toma todas las teorías y todo lo que dijo su maestro. Es más, Platón sí escribe. Platón escribe obras muy interesantes que hasta el día de hoy podemos leer, como por ejemplo La República. Tiene un gran cúmulo de obras, pero Platón, aparte de escribir sus obras, la forma de escribir las obras es llamativa, llama la atención, porque escribe en forma de diálogo. Y ustedes han leído la Apología y van a ver que en todos sus diálogos uno de los interlocutores prácticamente siempre es su maestro Sócrates, en las obras escritas en forma de diálogo. A su vez también Platón escribe lo que él piensa de manera alegórica. Escribe especie de cuentos que servía para que quien lo escuchara comprendiera verdades muy difíciles de comprender o su propia teoría. Entonces, las alegorías son especie de cuentos, pero que tienen un sentido profundo filosófico. Platón consideraba que existían dos mundos, un mundo superior y un mundo inferior. En el mundo superior vivían las ideas puras, las verdades. En el mundo inferior estaba todo lo que tiene que ver con lo sensible. Y estos dos mundos se relacionaban. Recuerden que ellos estaban muy teñidos del tema de la mitología y todo lo demás. Entonces ellos hablaban de dioses, de semidioses. Y había un personaje que relaciona los dos mundos. ¿Cómo se relacionaba en realidad con el hombre? El hombre nace, dice Platón, en el mundo sensible. Pero cuando nace del mundo superior, cae el alma. El alma vivía antes de caer en el cuerpo del que nace, vivía en este mundo de la verdad, conoce la verdad. Y cuando cae, bueno, él también lo explica en una alegoría muy bonita, porque realmente es muy poético. Cuando cae el alma, se olvida de todo, sufre amnesia, no la amnesia esa que ustedes conocen de un boliche aquí en La Rioja, sino amnesia quiere decir olvido, se olvida de todo, pero cae en el cuerpo. Y cuando ese ser humano empieza ese camino ascendente hacia el conocimiento, en realidad lo que ocurre, dice Platón, es que su alma está recordando lo que ella ya conocía del mundo superior. Entonces, hay una relación, no es que ese mundo esté allá y que nada pueda llegarle al hombre. El hombre se relaciona con esto. Tiene una gran influencia, si ustedes se dan cuenta, tiene una gran influencia pitagórica la teoría de Platón. Por supuesto, una tremenda influencia de Sócrates. Platón, pobre, después de la muerte de Sócrates, de su maestro Sócrates, queda muy mal. Y dicen que se empieza a irse por los distintos pueblos y en un pueblo lo toman como esclavo y que un amigo de él lo reconoce y paga y lo compra para traerlo nuevamente a Atenas. Y allí es donde él pone un lugar de enseñanza
de la filosofía cerca del templo al héroe, en honor al héroe Academo, y por eso llamó academia. De ahí viene la palabra también que nosotros todavía usamos, ¿verdad? La academia de danza, la academia. Bueno, era la escuela de Platón. Bueno, para ir terminando así muy rápidamente con Platón. Platón dice que el ser humano tiene tres partes que integran su alma. Una superior es el alma racional. Otra en el medio, donde radica la fuerza, el alma irascible. Y de la cintura para abajo, el alma concupiscible. Esas tres forman al hombre, pero depende cuál predomine. Si predomina lo racional, es probable que sea un sabio. Si predomina la fuerza, lo irascible, es probable que sea un soldado. Si predomina lo común o concupiscible, a donde están los órganos reproductores y los órganos más comunes, va a ser un artesano. Artesano en el sentido de uno más del pueblo. Ahora, él hace una teoría política y dice, si en un pueblo predominan los racionales, mayormente racionales, la forma de gobierno que le va a corresponder va a ser la monarquía, o sea, el gobierno de uno, el más sabio. Si predominan los irascibles, le va a corresponder la aristocracia, gobiernos de unos pocos, pero un grupo, los mejores. Y si predomina el común, va a ser, la forma de gobierno que le corresponde va a ser la democracia. Él era partidario de la aristocracia porque él se desencanta de la democracia ateniense cuando a Esparta le gana a Atenas. Entonces él es partidario de la forma aristocrática. Estas tres serían las tres formas puras de gobierno. Ahora, ¿ustedes han visto la alegoría de la caverna de Platón? Bueno, si no la han visto, ya la tienen que ver, para que en el próximo video, que va a ser el último, porque ya me están haciendo señas de que ya termina la media horita, vamos a analizar la alegoría de la caverna y vamos a hablar de Aristóteles. Y ahí vamos a terminar la unidad 3, ¿sí? Bueno, se me terminó el tiempo, así que como siempre les digo, sigan estudiando, no se desalienten, quédense en casa y estudien muchísimo. Nos vemos entonces en el próximo video.